Given how inflation has escalated over the past 18 months, would you say that the war in Ukraine is the primary driver of inflation in America? No, inflation was high before, certainly before the war in Ukraine broke out. Buenos días, pues ahí está, el cambio fundamental en el discurso ayer ante el Congreso norteamericano. Ya no se podía seguir con la broma. Pregunta directa sobre si Putin es el único responsable de la inflación ahora mismo en Estados Unidos / en el mundo. Powell, ahí en comparecencia pública, no es el único responsable y admite además que la inflación venía de antes. ¿Desde cuándo antes? Desde que él tenía que renovar el mandato al frente de la Reserva Federal y no quería, y no podía, y no tomó las decisiones que tenía que tomar. Ayer la comparecencia de Powell nos dio las claves de por dónde está girando todo. Ahora mismo al inversor no le preocupa el crecimiento, sabe que vamos a una recesión. Es evidente, solo hay una duda, una incertidumbre que ayer Powell sí que pudo ir despejando poquito a poquito. La inflación y la lucha contra esta va a ser terrorífica. Todo lo que se pueda hacer contra la inflación, da igual el crecimiento, que ya los mercados esperan que se vaya al suelo, va a ser o se va a poner encima de la mesa para rebajar la inflación. Y Powell, en cuanto dijo eso, el mercado hizo así. ¿Por qué? Porque el problema es la inflación ahora mismo. El problema no es el crecimiento, que todo el mundo lo da por perdido. La recesión ya está en el mercado. Precio del petróleo, 104. 109 el Brent. Caída ayer hasta del 6% en el mercado, viendo de qué manera la recesión iba a impactar en el mercado del petróleo porque habrá menos demanda y por tanto la oferta, aunque no disminuya, aunque no dé un respiro ese shock de oferta, con una demanda que va relajándose, que va ralentizándose, el petróleo tiene que caer. Lo que se mira ahora mismo en el mercado, la única duda es ese dragón de la inflación que está impactando a la economía, hasta qué punto se le puede contener. Si consigue contenerlo la Reserva Federal y los bancos centrales, se habrá superado el match point. Si las medidas no sirven, empieza el problema. ¿Cuál es la cuestión clave que ayer dijo Powell? No, por primera vez, aparte de que no todo es Putin, la recesión no es inevitable, vamos a intentar que no caigamos en ella. Pero ya no fue contundente diciendo no hay recesión. Y en el momento en el que Powell da el mínimo atisbo de que él considera que la inflación es el mayor problema, pero que la recesión, aun llegando, será raquítica la recesión, por lo que se le intuyó ayer, el mercado empieza a pensar que todo puede estar más controlado por la Fed de lo que en los últimos discursos se decía. Es decir, poniéndonos en el peor de los escenarios, la Fed ya entiende que el aterrizaje será un poquito forzoso, que nos hará tocar la recesión, que chocaremos con el suelo un poco, pero que no romperemos nada por el camino. Y sin embargo, si llegamos a un modelo de recesión suave, donde la demanda interna cae, los consumidores gastan menos, el petróleo se ralentiza y la inflación tiene una segunda derivada de mejora de los números. ¿Por qué? Caída del precio del petróleo, una demanda interna soterrada, muy débil, y con esos dos escenarios lo que tenemos es una caída de la inflación. Powell ayer. Eso es lo que Powell ayer le vino a decir a los congresistas, además de que Putin no es el único culpable de la inflación. Fíjese en este gráfico porque esto es lo que piensan en Estados Unidos sobre la inflación y sobre todo sobre quién es el culpable. Y fíjense porque el porcentaje, el sentimiento de los americanos de quién tiene la culpa, en este gráfico se refleja muy bien, 10% Biden, Putin, 90% Biden, en un día en el que Powell dice no es culpa solo de la guerra de Ucrania. ¿Por qué Biden? 1,9 billones de dólares el año pasado. Si ya había síntomas
de inflación, meter un paquete de estímulo de infraestructuras de 1,9 billones en el mercado era una auténtica locura. Y al final es lo que hizo Biden. ¿Qué nos ha salvado a España en concreto? Que nuestros dirigentes no sabían traer el dinero de verdad de Bruselas. Si esos 140.000 millones llegan a venir o llegan a nuestro país, habrían sido otro choque de inflación como el de Biden. Y ojo, por cómo tendríamos la inflación en España en concreto. Pero Biden, que sí fue más eficiente metiéndole el dinero al mercado, le metió 1,9 billones en infraestructuras y ahora los americanos tienen claro que una parte es Putin, y es verdad, sobre todo desde la guerra de Ucrania, pero que veníamos con un movimiento de inflación muy potente. ¿Cuánto movimiento de inflación? Fíjense en este gráfico. Voy a moverme hasta aquí. Y vemos este gráfico de la inflación, que lo hemos visto varias veces, en el que veíamos de qué manera la inflación en España, la guerra de Putin comienza aquí, y qué pasa con todo esto. Este es el punto clave de ayer de Powell llevado al territorio español. No, la inflación, la culpa única y exclusiva es de Vladimir Putin. Y dices, bueno, salvo que Vladimir Putin tenga unos tentáculos hacia atrás. Oiga, ¿se acuerdan de la guerra, de la crisis de 1974 del petróleo y el Yom Kippur y todo? ¿Se acuerdan de lo que sucedió en los 70? Hombre, es que Putin, que tendría 16, 17 años, ya estaba cavilando. Y el tío ya estaba diciendo, vamos a provocar una... Es de broma. Oiga, ¿pero qué significa que el año pasado, en marzo del año pasado, ya este movimiento de ascenso de la inflación era por culpa de la guerra de Putin? Y Powell ayer dice lo que todos los analistas veían desde hace un año. Oiga, tome medidas. Tiene mayor problema en el caso de Powell, o tiene mayor posibilidad de contestación por parte de Powell. Oiga, y usted en el lado americano, esta es inflación española, ¿por qué no actuó antes? Este movimiento inflacionario, hasta la guerra de Putin famosa, ¿y esto? ¿Cómo? Entonces, a Powell le ha faltado algo en toda esta historia, y es ser un político español. Un político español llega antes que un americano, por lógica. Ve toda la fotografía y dice, me van a echar la culpa a mí, Biden. Entonces, en marzo, ¿qué hace Sánchez? Decir que Putin ya venía preparando la guerra. Escuchen. Si vemos la evolución del precio del gas y, por tanto, de la energía durante este último año, podemos constatar que Putin llevaba más de unos meses preparando la guerra en Ucrania. Esto es así, señorías. Yo sé que para ustedes todo es culpa de Sánchez, pero es así, señorías. Ven, es que los españoles debemos hacer política como Dios manda. Ya en marzo, que Sánchez, Calviño, veían que la inflación venía de mucho antes, pues ¿qué hacemos? Pues decir que Putin venía preparando la guerra desde hace años. ¿Desde cuándo? 1972, 1974, primera guerra del petróleo. Pues ya en aquella época había un jovencito que sabía perfectamente cómo poner en problemas a la economía occidental, y era Vladimir Putin. Oiga, ¿ustedes están de broma o qué? Es decir, solo se puede tomar con sorna este tipo de cosas. Powell ayer dejó ya muy claro que todo esto que los políticos intentaban buscar un chivo expiatorio, que por supuesto tiene una responsabilidad tanto de la guerra como de la inflación, es el único culpable de todos los problemas que nos llegan. El sexto paquete de sanciones, bueno, claro, es que Putin, bueno ya, pero el sexto paquete lo has puesto tú. Si sabías que te iba a pegar un guantazo en forma de boomerang, igual te lo tenías que haber pensado. Punto 1. Pero punto 2, ¿de dónde viene la inflación? Estructural, de una salida del coronavirus muy potente, donde las cadenas de suministros estaban bueno, ¿ustedes han intentado comprar una PlayStation 5? Eso era imposible. No había cadenas de suministro funcionando. Todo estaba colapsado. ¿Y qué se estaba haciendo para que la inflación no se disparara? Luego es verdad que llegó la inflación por la guerra de Putin, provocado sobre todo por el petróleo. Pero fíjense, a un lado del Atlántico, Powell, que en el Congreso ve
que no puede decir lo que no es verdad, admite la evidencia. No es el único culpable, Putin. Al otro lado del Atlántico, que el Congreso es como el club de la comedia, pues el político que llega ahí busca cuál es la excusa. Oiga, como me van a decir dentro de unos meses que la inflación ya venía de lejos, pues yo voy a decir que Putin lleva preparando la guerra, pues, años. Y por tanto, la inflación es culpa de Putin. ¿Desde cuándo? Échele usted años para atrás. Ojo porque lo de Powell ayer quita muchas caretas en toda la historia. Quita muchos posicionamientos en los que parece que el único culpable es lo que ha sucedido siempre externo al que está gobernando. Y eso incluye a todos. El Banco Central Europeo, incluye a los gobiernos europeos, incluye también a Estados Unidos, incluye al Reino Unido, que tiene un problema enorme por la crisis alimentaria, con un impacto enorme. Ayer se vio la inflación más alta en 40 años, sobre todo provocado porque los precios de los alimentos están causando un problema enorme en el gasto de las familias, mucho más que en España, con los precios mucho más disparados en España que en España en muchos de los artículos. 5 claves del día para ver en un momento en el que parece claro que la inflación se ha convertido en el gran protagonista. Todo el mundo ya ve que la recesión es posible, hasta el punto que ya se puede hasta jugar, como ayer hizo Citi y Deutsche Bank, tirando una moneda al aire. Los informes ayer de Citi y de Deutsche Bank era porque tenían que publicar algo. ¿Y qué publicamos? Vamos a decir que el 50% de probabilidades es de entrar en recesión. Pero si tenéis un informe anterior que decís que la economía estadounidense va a entrar en recesión en el tercer trimestre de 2023, ¿qué informe nos creemos? Este, que tiramos una moneda al aire y decimos 50%, a ver, cara o cruz, recesión. O el informe anterior en el que nos decíais que en el tercer trimestre Estados Unidos entraba en recesión. O que no tenéis ni idea. A, B o C. 50%. Pues vale, pasó que es un informe. Los dos, Citi y Deutsche Bank. Powell firme. Gustó al mercado, además de admitir que parte de culpa también tenía la Reserva Federal. Vamos, él, que mientras estaba renovando el cargo estaba preocupado de renovar el cargo, ya reconoce que no es posible descartar la recesión. Y como les decía antes, esto fue un bálsamo. No hay nada mejor que te digan la verdad a la cara. No descartamos una recesión, pues fantástico. Si el problema es que me mientas, tú dime lo que tengo y yo tomo mis medidas alternativas para llevarlo lo mejor que pueda. Pero dime las cosas. Y al mercado le gusta la certidumbre, no la incertidumbre. Usted dígame que vamos a recesión. Y además le voy hasta a creer que la recesión va a ser leve, porque es muy probable. Pero no me tome el pelo mes tras mes. No, es que ustedes miran la curva de 5 años y deben mirar la de 10. No, mejor la de 2. No, mejor la de 30. No, mejor... Oye, déjame el tema ya, ¿no? Es decir, las curvas están claras que reflejan recesión. Entre 6 y 18 meses desde que se cruzaron. Pues está bien, admítalo. Ya está, ya lo ha admitido. Ya sabemos todos el escenario en el que jugamos. Habrá caída de beneficios empresariales, la demanda interna se caerá un poquito más, se erosionará un poco más, y si con todo eso, más el precio del petróleo cayendo, la inflación se contiene, alabaos al Señor. Ya lo sabemos, ya está todo encima de la mesa. Tambores de recesión aplastando al mercado. Ayer hubo momentos en los que las caídas de 6% nos apuntaba que los $100 o por debajo era sencillo. ¿Qué puede pasar por debajo de los $100? Pues ahí sí, una relajación de la inflación. ¿Por qué? Porque no es solo la inflación de energía, sino también la inflación de alimentos, relacionado con la energía. Y luego la subyacente, donde ya se ve por parte de los analistas que hay un efecto arrastre de, como todo sube, oiga, ¿y usted por qué sube ese producto? Porque me lo traen en camión. Bueno, ya, que todo te lo traen en camión. Bueno, ya, pues como la gasolina del camionero la paga más cara, te subo yo también. Y eso está pasando en muchos productos. Primer ministro checo, y vamos al movimiento del gas, que es otro de los problemas gordos a nivel de gestión en Europa. Rusia podría detener el flujo de gas a Europa en semanas, dijo ayer el primer ministro checo por la noche. Bueno, tenemos la contraposición de Italia. Dice que no tiene que poner el estado de alerta
un poquito más elevado de lo que está. Tenemos el lado más checo, que es el alemán, que ya lo ha puesto, ya ha anunciado que lo va a poner en el estadio 2 de 3 de alerta. Y tenemos al resto de Europa, que está en Bavia, preparando la cumbre de la OTAN de Madrid. Oiga, que le están diciendo... Vamos a traducir esto, ¿eh? El primer ministro checo: Rusia podría detener el flujo de gas a Europa en semanas. Pues miren, lo que está queriendo decir el ministro checo es que Putin le va a hacer un regalo a Europa en las próximas semanas, coincidiendo con la OTAN, ya que están todos aquí, para que disfruten más, corte del gas. Tradúzcanlo, miren entre líneas, se lo están viendo venir. ¿Qué os vais? Luego, que después de la OTAN nos reunís el G7 también para tomar medidas contra el petróleo y contra el gas. Rusia podría detener el flujo de gas a Europa en semanas. Venga, ¿hay más cosas todavía ahí pendientes? Sí. La aceptación de Ucrania dentro de la Unión Europea para iniciar el proceso de entrada. Rusia podría detener el flujo de gas a Europa en semanas. ¿Y qué sucedió ayer? Levantó la mano el canadiense. Oigan, que no me han preguntado, pero ya les quiero contestar yo. La turbina. Entonces, claro, todos en Europa, no, la culpa no es de las sanciones. La turbina puede venir cuando sea y se instala, pero las sanciones no dicen nada del suministro. Entonces el canadiense ayer levantó la mano y dijo, oiga, que quiero hablar. Vale, hable. Que en el G7, dentro de unas semanas, hablaremos de la famosa turbina. ¡Ay! ¿Por qué? Porque las sanciones... ¿Qué dice el canadiense? Porque las sanciones me impiden mandar la turbina, nuestra compañía, a Rusia. No queremos hacer daño a un aliado, pero las sanciones nos impiden mandar la turbina a Rusia. ¿Y cuál es la solución? La trataremos en el G7, pero no llegará hasta semanas después. ¿Por qué? Porque hay que ver el mecanismo en el que me dan la seguridad, Canadá, de que mandamos la turbina y no me trincan por el camino. Claro, antes o después la verdad se sabe. ¿Ya han visto a Powell? Oiga, ¿usted cree que la culpa de todo es de Putin? Respira. No, claro, todo no. ¿Usted cree que las sanciones no están poniendo un problema en que la turbina vaya y el 40% del gas vuelva? Llega el canadiense, sí, son las sanciones. Es un circo, Europa, es un circo continuo. Te has montado unas sanciones que ahora te impiden que el 40% del gas vaya para allá. Y ustedes dirán, pero si Putin va a cortar igual el gas. Puede ser. Pero ese 40% ni lo ha cortado von der Leyen, ni lo ha cortado Putin. Lo han cortado las sanciones. Digan las cosas como son. No, es que la culpa no es de las sanciones. Toma sanciones. Llega ayer el canadiense y dice, las sanciones son los culpables de que la turbina no vaya a Nord Stream. Bienvenidos al circo de Europa. Todos a disfrutar y a reírnos y a gozar. Es cómico, pero es trágico. Vaya políticos tenemos. Vaya clase política europea. Oiga, ¿pero a quiénes llevan a Europa? Alemania. Para seguir. Descarta volver a las relaciones normales con Rusia cuando se acabe la guerra. Bueno, todo este tema tiene un poquito más de camino, ¿vale? Un asesor de Olaf Scholz, que me recuerda siempre a Frozen, un asesor de Olaf Scholz dice hace unos días que lo que debe hablar la prensa no es del armamento que se manda a Ucrania por parte de Europa, dejen de hablar de eso, sino que hablen de cómo vamos a reestructurar las relaciones cuando acabe la guerra de Ucrania. Y claro, sale el The Welt en Alemania y dice, ¿pero qué dice este? ¿Qué reestructurar? Llega ayer Olaf Scholz y dice, no quiero hablar de mi asesor. Pero a tu asesor, ¿quién le ha dicho que diga eso? Point one. No quiero hablar de eso. Pero no volveremos a las relaciones normales con Rusia cuando acabe la guerra. Vamos, se va al lado Macron
que son los que están impulsando, una vez acabe la guerra, mercado disparado, economía por fin viendo la luz. No, las sanciones no se quitan. Esto es esto. Las relaciones normales con Rusia cuando acabe la guerra de Ucrania es que no tienen previsto quitar esas sanciones para meterle más presión a Rusia. Oye, ¿puede ser de cara a la galería? Puede ser, pero se la había dejado votando el asesor. Solo tenía que ir Scholz y en plan alemán contra Brasil. Toma, golito, otro más. Pues no. Dio un paso atrás y volvió a la teoría o a la parte más de hawkish de la Unión Europea, que dice, incluso cuando acabe la guerra de Ucrania, da igual cómo acabe, no volveremos a las relaciones normales. Segunda traducción de la historia, vamos a una economía de bloques y a una desglobalización de cabeza. 5 claves del día, ya ven que viene cargado también este jueves, fíjense en estos gráficos para intentar entender un poquito más todo el movimiento de recesión, y 2 gráficos sobre natalidad y mortalidad en Estados Unidos que se han mirado muchísimo esta noche. Empezamos por ahí, fíjense. Este gráfico nos marca la fertilidad. Esta es la tasa, esto es Estados Unidos, la tasa de replacement, la tasa de cobertura, ¿no? Para que siga al menos 2 por 2, padre, madre, tenemos 2 hijos, se continúa con la especie. 1,6. Movimiento de natalidad hacia abajo, agresivo, en Estados Unidos, pero en Europa la fotografía es muy parecida, pero esta noche ponían este gráfico asociado en Estados Unidos a este otro sobre la mortalidad. Fíjense cómo si comparamos Estados Unidos con el resto de países de la OCDE, se va alargando desde 1980 la diferencia en la que los estadounidenses viven menos. Es verdad que aquí está el periodo de coronavirus, pero lo que se está mirando en Estados Unidos es qué está cambiando en la principal economía del mundo, donde la tasa de fertilidad se cae al suelo, y esta comparación con los países avanzados, OCDE, piensen que esto es la mediana, pero hay países aquí, es decir, hay países que la esperanza de vida está ya en el entorno de los 83, no, un poquito más, 85 años, y Estados Unidos la ha ido mejorando, pero la ha estancado sobre todo desde 2014, donde lo que se mira es el sistema sanitario, la mejora biotecnológica que está aplicando Estados Unidos en la recuperación de las enfermedades, y también la alimentación. Y fíjense porque parte en 1980 del entorno de los 74 años de esperanza de vida, camina hacia no llegar a los 80, 79, cae con el coronavirus, y la percepción del sistema, y gran parte de lo que se estaba analizando esta noche, es que no hay una recuperación en el corto plazo de eso. Fíjense en el siguiente gráfico, porque nos marca también, ya dejando a un lado el tema de la natalidad, nos marca un poco el camino, este lo hemos visto antes, nos marca un poco el camino de por dónde va también la recesión, ese movimiento de recesión, y sobre todo de qué manera va configurándose en un entorno en el que cuánto nos puede caer. Fíjense porque este gráfico nos marca que todo movimiento bajista del mercado dura de media 95 días, tiene una caída del 40%. El famoso gráfico nuestro de negocios de televisión sobre el mercado americano, sobre el S&P, marca ahora mismo un 22,84%, cuando los analistas dicen, nos queda al menos un 10, sí, y un 18 también, si buscamos la media. ¿Qué es lo que hay aquí? Hay movimientos bajistas del mercado que no acaban en recesión, pero los movimientos bajistas que acaban en recesión suelen estar entre el 34 y el 57, sobre todo en los últimos años, desde el 2001, cogiendo la crisis del 2008, cogiendo la del 2020.